sé por qué razón, me quiso pegar. Entonces vino a mi mente otras cosas, que no era la vida. Mi nombre es Mirta, tengo 64 años, ya hace más o menos 12 años que estoy en la iglesia y tengo mi esposo y 3 hijos y 2 nietos maravillosos. Mi niñez hasta los 12 años fue lo mejor que me pasó, lo más lindo, lindo. Nosotros no teníamos juguete. Nosotros no, yo la Navidad la conocí después de grande, nunca sabía lo que era Navidad. Pero nosotros las piedras, los árboles, era nuestro juego. Y en ese tiempo, no sé hoy si era igual, pero venían gente a buscar chicas que podían llevarla para trabajar. Bueno, y en eso caí yo, pero fue mi decisión, o sea, no es que mi papá me mandara. Vino una señora a buscar chicas, era la mayor yo, y entonces le digo a mi papá, déjame a mi papi, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Y bueno, y mi papá me dejó, con 13 años más no tenía, porque recién había terminado la primaria. Y ahí me fui con esa señora a Roca, que fue un viaje interminable, un viaje que no fue una cosa nada agradable. Porque era un camino, ir, y nunca llegaba, nunca hablábamos, nada. Yo iba con eso sentadita al lado de la señora. Bueno, hasta que estuve muy poco tiempo trabajando con ellos. Plata nunca vi, sueldo jamás. Lo que era plata, lo que me pagaran nunca vi. Pero además con 12, 13 años, ¿qué podía hacer, no? No sé qué trabajo podía hacer. Yo me acuerdo que estaba en un galpón y que seguramente lavaba ropa, planchaba, no sé qué haría ahí. Yo pues era muy chica para mi edad, hacer cosas. Hasta que un día la señora, no sé por qué razón, me quiso pegar. No me acuerdo yo qué habría pasado y ella me quiso pegar. Y ahí saltó que me tenía que defender, no había otra manera. Ahí me saltó otra cosa de que yo no conocía de mí, porque yo era tan así humilde, como que no existía la maldad, una cosa así. Pero cuando la señora, inocente, muy inocente, pero cuando la señora levantó algo, yo no me acuerdo si ella levantó una silla o yo levanté una silla, pero las dos levantamos algo. Y ahí empezó el yo, el que yo me tengo que defender, el yo tengo que hacer, no había nadie que lo hiciera por mí. Y bueno, y ahí empezó todo y me quise defender, ninguna de las dos nos pegamos, pero me acuerdo que le dije a la señora, mañana me voy a mi casa. Yo no sabía ni dónde estaba, cómo iba a llegar a la terminal, no tenía ni idea, yo no sabía nada. Yo digo, mañana me voy a mi casa, le digo a la mujer. Y me quedé sentada, me acuerdo que me quedé sentada en la cama toda la noche para no dormir. Pero ¿a dónde iba a ir si no sabía yo dónde iba a ir? Si no sabía dónde estaba la terminal. Y la señora se ve que me vio muy decidida y tuvo que armar un viaje. Se armó un viaje para traerme. Y yo me acuerdo que le dije, vas a ver cuando llegue a casa. Porque claro, mi mamá, mis padres, le habían encargado tantas cosas, le habían dicho como que me tenían que cuidar. Y claro, la mujer ahí, cuando pasó eso, yo le dije, ya vas a ver cuando llegue a mi casa. Cuando llegue a mi casa. Y bueno, y la señora tuvo que armar un viaje y traerme a Bariloche. Y llegamos acá a Bariloche y bueno, yo esperaba que me llevara a mi casa. Y justo en ese día que llegamos a Bariloche, hubo una familia, algo de ella, había nacido un bebé. Que la señora tenía una nena y había nacido un bebé. Entonces ella me dijo, ¿no te querés quedar a trabajar con la señora? Claro, a ella no le convenía llevarme, porque sabía que le iba a ir mal con mis padres. Y yo le dije, sí, yo me quedo. Otra vez me quise quedar. Bueno, dije, vos quedate y yo me voy, le aviso a tu padre, bla, 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 que vos estás en Bariloche. Bueno, listo. Y ahí hasta ahí siempre estuvo Dios conmigo, porque ahí fue lindo, si bien yo no recibía un sueldo, no tenía plata, pero ahí comencé a vivir la infancia que yo no había vivido, de juego, de cuento, de película de niños. O sea, yo ahí crecí con los nenes eso que estaba cuidando, una nena, y después el nenito fue creciendo, yo le cambiaba los pañales, y para mí era un muñequito que tenía. O sea, yo lo disfruté tanto, y aparte la mujer que yo me quedé ahí era muy buena conmigo, era otra clase. Y yo jugaba, eso era. Yo estaba ahí, pero cuidaba a los nenes, pero a la vez jugaba, porque yo nunca había tenido un juguete, nunca había tenido un libro de cuentos, nunca había visto una película infantil. En mi casa no se conocía, en mi casa no teníamos radio, no teníamos tele, no teníamos nada. Y ahí pasó un tiempo lindo,
Pero yo digo, Dios siempre estuvo conmigo, Él me puso ese lugar para que yo creciera como tenía que haber crecido cuando era más chica, ¿no? Pero éramos re felices, éramos 3. Yo digo que éramos 3 porque eran los 2 nenes chiquititos y yo, y le leía cuentos, y yo me ponía ahí en el cuento como que era el actor del cuento. Y después íbamos al cine, veíamos películas de nenes, todo lo disfrutaba. ¿Y quién? Era Dios que estaba conmigo, cuidándome. Dios estaba ahí. Yo no teníamos teléfono, nada. Mi mamá, yo ni siquiera me acordaba. Yo seguramente sabrá que estaba acá, pero yo no sabía si ella sabía o no sabía que estuve ahí. Bueno, ahí estuve un tiempo hasta que falleció la mamá de mi mamá. Y ahí me fui a Comayo. Y ahí mi mamá no me dejó venir, porque ella se ve que extrañaba, ella la pasó muy mal. Ella no me dejó volver. Pero hasta ahí yo nunca vi plata, nunca me pagaron un sueldo, pero yo estaba bien. Yo estaba bien. No me quejaba, ni siquiera sabía que me tenía que tener plata. La ropa y eso no me acuerdo, me habrán comprado, nunca me acuerdo de eso. No me acuerdo nada de eso. Después volví a mi casa y bueno, yo desde muy chica siempre quise ser enfermera. Estando en el medio del campo, yo le digo a mi mamá un día, cuando sea grande voy a ser enfermera. Pero no sé por qué, si yo no sabía lo que era ser enfermera. Nunca había estado en el hospital. Y me salió eso, yo cuando sea grande voy a ser enfermera. Y en ese tiempo grande, tendría 17 años, cuando volví a mi casa. 17 años, 18, no sé. Y no podía ser enfermera porque era muy chica. Porque era enfermera, ahí era hacer como un curso chiquito, era de 9 meses, una cosa así, ya tenía que uno trabajar de enfermera. Y yo era muy joven, no me aceptaron ser enfermera en el hospital de Comayo, que fue 2 veces nada más que se hizo un curso así de enfermería. Fue 2 veces. Después otra vez más y ahí sí enganché yo. O sea, yo iba a estudiar, pero yo no tenía nada. Tenía un avirome, un lápiz, no sé, no tenía nada yo para hacer. Yo fui a estudiar, pero no tenía nada, no tenía un avirome, no tenía un cuaderno, no tenía libro, no tenía nada. La hojita que nos daban, la fotocopia, eso era lo que nosotros estudiábamos. Y después, cuando veníamos a hacer la práctica acá a Bariloche, nos pasábamos de hambre. No teníamos nada para comer. Pero a mí nunca se me ocurrió decirle a mi mamá, cada vez que vengo a Bariloche yo me paso de hambre. Nunca. Mi mamá nunca jamás se enteró que yo tenía hambre. Ni ellos tampoco se daban cuenta seguramente, porque nunca yo no traía ni una plata, nada, ni un billete de nada. Yo venía, la ambulancia nos traía, nos dejaba y ahí cuando teníamos hambre nos acordábamos que teníamos hambre. Pero no salía de nosotros traer nada de allá. Yo me recibí en el 79. En el 79 fui enfermera. Y ahí fui enfermera, después me vine a Bariloche, pues cuando volví a Bariloche le dije a mi mamá, yo me tengo que quedar en Bariloche, tengo que trabajar en Bariloche porque no sé nada de enfermera. Yo tengo que aprender primero para después venir a Comayo. Yo primero tengo que aprender a trabajar, conocer. Bueno, y me dijo que sí. Entonces me quedé en Bariloche y la jefa que en ese momento estaba en el hospital me dijo, tenés que empezar a trabajar enseguida, no podés quedarte porque si no, no vas a saber nada. Sí, eso es lo que yo quería también. Entonces ella llamó a San Carlos, Sanatorio San Carlos. Me dijo, anda a anotarte en San Carlos. Fui. La inocencia me hizo tener coraje porque yo no sabía nada de enfermería, nada de nada. Fui, me anoté y después busqué un trabajo puerta adentro. Y le dije a la mujer donde trabajé, cuando me llamen para trabajar de enfermera, yo siempre decía la verdad, yo nunca mentía, siempre decía la verdad, aunque no sea buena, yo la decía. Yo le digo, yo necesito trabajar, pero cuando me llamen para trabajar de enfermera, yo me voy. Bueno, y así fue. Ahí también tuve una odisea, porque después cuando empecé a trabajar, dónde iba a vivir, me pasaron cosas también ahí no muy agradables, pero bueno, Dios estaba conmigo. Yo hoy sé que Dios estaba conmigo en todo momento, porque de dónde salían las cosas, la respuesta y eso. Y cuando fui, me llamaron para trabajar, me acuerdo que la jefa me dijo qué turno quería hacer, me dio a elegir un turno para trabajar. Yo dije, wow, ¿cómo que un turno para trabajar? Bueno, elegí el de tarde, porque me gustaba dormir. Entonces elegí el turno de tarde. Y ahí en el turno tarde tuve las 2 enfermeras que fueron las que el Señor puso para mí. Cómo me ayudaron. Y así empecé a trabajar, sí aprendí a trabajar. Con esas 2 personas que me puso el Señor esos días, en ese momento. Mi esposo es de Comayo. Éramos los 2 de Comayo, pero no lo conocía él. Yo era muy amiga de la hermana de él, pero a él no lo conocía. Una sola vez, siendo muy chiquita, cuando iba a la escuela primaria, lo vi. Una sola vez. Mi marido era muy fachero, le gusta arreglarse mucho. Él
Cada vez que sale él tiene que plancharse la camisa, el pantalón, porque si no, no sale. Y sigue siéndolo hasta hoy. Y entonces yo lo veía como que, yo sabía que tenía que salir vestida. Sí, pero él no, y yo cuando me acuerdo un día que lo vi, yo le digo que hoy es mi cuñada, pero en ese tiempo era mi amiga, yo le digo, ¿y esa persona? No sé cómo le pregunté, y ella me dijo, mi hermano, una sola vez, pero yo iba a la escuela primaria todavía. Y lo vi así, después no lo vi más, a él. Y después cuando vine a trabajar acá a Bariloche, cuando vine a estudiar y a andar más a Bariloche, lo volví a ver con mi cuñada, que mi cuñada era mi amiga. Pero no lo veía yo como mi esposo, lo veía como muy fachero, yo era muy descuidada en mi andar y él no, nunca lo miré como que iba a ser mi esposo. Con mi esposo, o sea, los dos éramos así calladitos, no los dos tímidos, él es bien timidito. Entonces yo lo conocí, lo veía, pero nunca jamás lo miré como mi marido. Y yo, en un momento, yo cuando dije que iba a ser enfermera, a mi mamá le dije que iba a ser enfermera, le dije también, para mí adentro, dije cuando tenga 24 años voy a tener un hijo. Cuando le dije a mi mamá que yo iba a ser enfermera, dije cuando tenga 24 años voy a tener un hijo, pero lo dije para mí adentro. Entonces, como ya tenía 20 años, ya tenía 21 años, unos 20 años, y yo decía, y no andaba, no tenía novio. Llegó un momento que yo me sentí muy mal, como decía, pero debe ser porque yo soy fea, soy gorda, nadie me va a querer. No voy, y ya ¿cuánto falta para que tenga 24 años? Yo quería tener un hijo. Y ahí también estaba Dios. Porque yo podía haber tenido un hijo con cualquiera de esas personas que había sido como novio, ¿no? Pero no, yo tengo 24 años y no voy a tener a mi hijo. Pero faltaba todavía, porque mi marido lo conocía a los 22. O sea, a los 22. Podríamos decir a los 22, porque sí, a los 22 años empecé a salir conmigo. ¿Y cómo fue? Fue que yo estaba en la casa de una parienta. No sabía, y justo en esa casa de una pariente había una amiga de ella, que yo no la quería mucho, esa mujer. Ella era gente adulta, yo era mucho más joven. Ellos hablaban sus cosas y yo no entraba en esa charla, pero esa mujer a mí no. Y la casa de mi prima era vaivén la puerta, entraba y salía la gente que quería, no había problema. Ella te recibía, ella era buena, mi prima. Entonces yo fui a verla y estaba esta mujer sola, porque la puerta estaba abierta. Yo entraba igual, yo llegaba y entraba, la puerta estaba abierta. Y estaba esta mujer, y yo le digo, no está, bueno, no estaba. Y ella empezó, me dijo, ¿querés que te tire las cartas? No, le digo, yo esas cosas no me gustan, no. Me dice, sí, déjame que te tire las cartas. No, le digo yo no quiero que me tire las cartas. ¿No? Ella me insistió tanto, y yo le digo, bueno, pero decime todas las cosas buenas, no me digas las cosas malas. Y yo justo en ese momento estaba como con depresión, porque yo decía que te iba a seguir sola, pues yo me sentía gorda, fea, nadie me va a querer. Entonces ella me tira las cartas y yo le digo, pero decime todas las cosas buenas, si hablen cosas buenas, si no, no me digas nada. ¿Viste? Y entonces cuando salió eso, que hay un hombre que está interesado, bueno, ahí sí me gustó. Entonces ahí yo, a ver, decime quién es. Entonces empecé, decime quién es, dónde está, dónde lo veo, bla, 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 todas las preguntas, a vida y por haber. No, pero ya la vas a ver, ya la vas a encontrar, una persona que te quiere bien y qué sé yo. Pero ¿dónde está? Decime, no me decía nada. Pero dame una señal, dame una idea, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a ver? Y me dice, por la calle. Cuando vos vayas caminando por la calle, lo vas a ver. Listo, quedó ahí. Listo, entonces yo caminaba más que nunca. Salí a la calle a ver dónde estaba mi futuro príncipe. Y un día, y mi marido no era de caminar mucho, mi marido como era muy fachero, él tenía su trabajo, él andaba en colectivo, mucho en colectivo no caminaba mucho, él no andaba caminando. Yo sí caminaba todos, él no, pero todavía no lo conocíamos. Y un día iba caminando por el lado con él y lo veo del otro lado a él. Y enseguida ahí me vino, me quiere a mí, dije yo, ¿viste? Así. Bueno, ahí ya cambié mi marido, porque yo siempre lo veía a mi marido, pues yo lo saludaba así nomás, chau, hola, chau, y pasaba. Nunca me quedaba a charlar. Y ahí sí, entonces ahí sí cambié, ahí ya me detuve. Y así empezó. Y ya a los 24 años tuve mi hijo. Como dije, que a los 24 años iba a tener mi primer hijo y lo tuve. Yo no tenía la secundaria, para ascender tenía que hacer la secundaria. Entonces yo ya casada con mi marido, con los hijos, con un hijo, yo tuve que estudiar. Después llegó mi hija, después llegó el Facu.
Y bueno, con ellos yo tenía que estudiar, yo tenía que terminar la secundaria para seguir avanzando. Entonces yo estudié la secundaria siendo adulta, el adulto trabajando, y después tuve que estudiar la carrera de enfermera profesional trabajando, que me costó mucho, 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 porque en ese tiempo que yo empecé a estudiar ya tenía mis 3 hijos, y después ya hubo un problema en la familia, unas cuestiones familiares que ya como que como que no podía estudiar, o sea, había otra cosa, otro problema en mi mente, ocupando lugar en mi mente. Y que un problema de que se fue avanzando, y después ya, o sea, como que yo quería, si yo decía tenía que ser así, tenía que ser así. Si yo podía, pagaba, y si yo podía decir listo, gritaba y ya estaba, así, el orgullo a full en mí. Y llegó un momento en que pasó el tiempo y bueno, ya no pude hacer nada con mi yo, con el ego. Ya el ego no fue más, no necesitaba, con el ego no podía. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo esto? Entonces yo, trabajando en el hospital, trabajé en la guardia de urgencia mucho tiempo, entonces yo tenía acceso a todas las cosas que habían ahí, toda la medicación, la conocíamos toda de memoria, ya era muchos años que estaba trabajando. Entonces vino a mi mente otras cosas, que no era la vida, otras ideas. Y empecé a buscar y dije yo, ahí también estaba Dios. Porque yo buscaba qué pasaba si hacía esto con esto, y siempre me faltaba una pieza. Siempre me faltaba una pieza para cometer algo contrario a la vida. Y una situación familiar que no lo sacaba o sea, había una situación familiar que pasó con mi hija que tenía que tomar medicación por el resto de su vida. Y yo no lo acepté. Apenas me dieron un diagnóstico médico, yo no lo acepté. Yo no quise, yo no lo acepté. Enseguida, no, dije yo esto yo no lo quiero. No, esto yo no quiero para mí, ni para mi hija, para nadie. Y era como que siempre estaba el orgullo en mí, siempre el grito era en mí, entonces mi marido esperaba que yo decidiera, porque él me decía, yo qué voy a hacer si yo no sé nada, yo no sé qué tengo que hacer, yo espero vos que vos hagas. Y yo qué quería hacer, hizo otro contrario, la otra cosa. Y entonces ahí seguía diciendo, no tengo que ir a una iglesia, pero ¿a qué iglesia? Hay tanta iglesia en Bariloche, no, pero y seguía atando hilo, a ver si junto esto con esto, no se dio. Y una de las compañeras de trabajo me dice, Mirtita, vos tenés que ir a una iglesia. Yo digo, sí, yo sé que tengo que ir a una iglesia, pero hay tanta iglesia en Bariloche. Le digo, ¿yo dónde voy a ir? Y a la vez seguía pensando en eso, que ahí también estaba Dios. Porque yo no lo dije nunca, estaba en mi mente, ¿no? Y yo me hacía idea y yo me imaginaba cómo podía ser. Y ahí llegamos después, teníamos que esperar que tuviéramos Franco las 2 para llegar a esta iglesia. Y cuando llegamos a esta iglesia, me acuerdo que llegamos las 2 y no me acuerdo quién me recibió en la puerta, nada. Me acuerdo que cuando la puerta la abrieron, se me dilataron los ojos. Es como que los ojos se me dilataron, yo dije, este es mi lugar. Dentro mío, yo dije, este es mi lugar. Este es mi lugar, dije. Si bien pasaron cosas, yo todavía como que, no es que enseguida empezó todo lindo, sino que no, yo estaba enojada, no quería que saludara al de al lado, cuando decía decir al de al frente, nada, yo estaba ahí mirando así. No quería ni que me hablaran, ni que me miraran, ni que me dijeran nada, porque todavía estaba el orgullo a full ahí. Y ahí fue que empecé a venir, entonces pues empecé a venir. No venía muy seguido porque yo trabajaba los días que podía venir. Entonces, pero llegaba a mi casa y me gustaba venir, si bien estaba enojada, estaba mal, me gustaba venir. Venía acá y salía diferente, salía con algo renovado. Pero llegaba a mi casa y estaba todo igual. Entonces yo pensaba en mí, el yo, el famoso yo, ¿cómo voy a hacer yo para que cambie la cosa en mi casa? Y el pastor, me acuerdo, como decía usted ayer, el pastor decía siempre, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Y yo decía, pero ¿cómo la voy a leer si no entiendo nada? Y yo abría la Biblia en cualquier lado. Y a veces era nada, pero a mí no me decía nada. Hasta bueno, y así fue que empecé viniendo a la iglesia hasta que un día leo un pasaje en la Biblia, Hechos 16:31, creo que fue. Creo que está ahí, que dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y ahí fue que una revelación. Eso fue una revelación, porque dije yo para mí, yo tengo que creer, si con que crea yo ya está, mi casa va a ser salva. Me vino a la mente. Yo no tengo que creer, listo, ya está. Si yo creo, ya está, y listo, dije todo lo que...
dejé todo en manos de Dios, podría decir, pero en ese momento no me di cuenta que dejé en manos de Dios. Ya está, le digo yo, enojada, por supuesto, cuando yo le digo, ya está, dejo todas las cosas en tus manos, dejo todo lo que haga yo está. Yo lo que hago es ir a la iglesia. Y así fue que pasó. Y ella empezó a salir, empezó a cambiar todas las cosas en mi casa. Entonces, cuando yo vi ese cambio, yo le agradecí a Dios, vine a la iglesia, le agradecí a Dios y le dije que yo te quiero conocer más, yo te quiero servir y quiero que me cambie del lugar donde estoy trabajando, porque estaba en la guardia yo trabajaba mañana, tarde y noche. Al mes yo estaba en otro lugar, al mes, ya no estaba más en la guardia. Para Dios todo es posible.